buenas a todas y bienvenido al canal. Yo soy el gran, el único, inigualable Mr. Headphone Papá. Sobre la mesa tenemos al famoso y a la evolución del Trosmart Mega Pro, el famoso Trosmart Force Pro, un familiar superior al Trosmart Force Plus. Este ahora integra 60 watts de potencia y un sonido estéreo 2.2. Chicos, este parlante a mí me había llamado muchísimo la atención y gracias a un proveedor lo tenemos aquí en el canal. Si es la primera vez que estás viendo los videos del gran, único, inigualable Mr. Headphone, te invito a que te puedas suscribir en mi canal y activar la campanita de notificaciones. Apóyame con un like para que YouTube me siga recomendando y poder conseguir nuevos parlantes de este tipo aquí en este canal. Sin más preámbulos, pasamos al análisis del Trosmart Force Pro. Hablemos de las características del Trosmart Force Pro. Tenemos 24 centímetros de ancho, 11 centímetros de altura, 7 centímetros de profundidad. Un peso de 1,254 kg. Controladores dinámicos de neodimio. Sistema 2.2 en estéreo. Tiene los dos controladores o bocina y los dos agudos o tweeter. En la parte de atrás tenemos dos radiadores pasivos para reforzar los graves. Potencia de este altavoz 60 watts. Ahora, frecuencia que trabaja de 20 Hz a 20.000 kHz. Vamos a entrar a las funciones. Tenemos funciones de conectividad con NFC y obviamente con Bluetooth. También posee puerto auxiliar para conectar vía 3.5 milímetros el auxiliar y tiene una ranura para que tú puedas colocar una tarjeta. Chicos, adicional vamos a entrar a las características porque este parlante tiene protección IPX7, es decir, puede ser sumergido en su totalidad dentro del agua. Asistente de voz, puedes conectarte con Cortana, con Siri o Google, ¿ok? Por último tenemos una bestia de batería de 10.000 miliamperios, lo cual te va a dar una autonomía de 6 a 7 horas. ¡Wow! Increíble, el apartado Trosmart está mejorando muchísimo en sus baterías. ¿Cuánto tiempo se carga este producto del 0 al 100%? De 4 a 5 horas. Admite carga rápida de hasta 3 amperios. Por último, tiene un alcance de Bluetooth de 20 metros y su Bluetooth es versión 5.0. Sin más preámbulos, vamos a pasar a mis impresiones iniciales sobre su sonido y obviamente, chicos, a la prueba de potencia de audio. Ok, chicos, vamos a ver mis impresiones iniciales de este parlante. Vamos a escucharlo en un 60% de su potencia, ¿ok? Aquí vamos. Ok. Skip the rope, jump the fence, make me laugh, make me dance. I don't care what you do, oh, I like you. Buen bajo, chicos. Wake up to unlock all your dreams that were stuck. Summer days are so clear, now you are here. Muy bonito el audio, chicos. Ok, pausamos. La presencia de los agudos se escucha muy bien, bastante nítidos, bien limpios. Los agudos, buena potencia de audio, mucho mejor, chicos. De antemano se lo voy a decir, este parlante le da una paliza a su hermano el Trosmart Mega Pro en potencia de audio. Estamos al 60% y se escucha súper bien. Para este tamaño me impresiona de verdad el Trosmart Force Pro. Pero bueno, vamos a darle un poquito más de caña con nuestra segunda canción. Esta canción es de electrónica comercial, lo voy a subir a un 70% de su potencia. Aquí vamos, chicos. 70%, comenzamos. Bueno, wow.
bien buen equilibrio en lo que es bajos, medios y agudos. Los agudos están haciendo muy buen trabajo. Voy a subir ahora al 80 o 90%. Voy a colocar una canción de sonido pesado, que por cierto, chicos, están a la venta a través de los números que vamos a dejar a lo largo de este video. Esas músicas, chicos, las puedes obtener desde cualquier país. Wow, chicos, es súper potente el audio. Aquí, cuando lo coloco aquí, no se nota tan poderoso el golpe del mic bass y del mic bass y del bass, pero al colocarlo en esta pequeña esquina, wow, la diferencia es enorme, chicos. Los radiadores pasivos en la parte de atrás están haciendo un gran trabajo. Voy a pasar a otro tema más de sonido pesado y luego a la prueba de potencia de audio, chicos. Ok, chicos, nos vamos al 100%. Muy buenos agudos, chicos. Muy buenos agudos. Excelente el sonido de este Trossmark. Este Trossmark destroza al Mega Pro, chicos. ¡Wow! Increíble, chicos. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¡Wow! Increíble este Trossmark Force Pro, chicos. ¿Cómo se mueve esta cosa? ¡Wow! ¡Wow! Que la música de sonido pesado le saca la mugre a cualquier parlante. No, chicos, sin palabras. Excelente manejo de potencia. Vamos a pasar directamente a la prueba de potencia de audio. Va, chicos, esto le da una paliza al Mega Pro, pero por mucho. El Trossmark Mega Pro, yo creo, si mal no recuerdo, no llegó a pasar de 109 decibeles. Se los dije, es brutal la potencia de audio. Chicos, si este video llega a 500 likes, yo voy a desarmar este parlante por completo. Vamos a darle un test de potencia de audio con DJ José, sin la rejilla, sin los grips, chicos. Así que a darle like al video para poder hacer el desarmado oficial de este parlante. Increíble, se los vine diciendo en mis impresiones. Brutal la potencia de audio, 112.1. Y ahí, chicos, vamos a poner este parlante contra la Mamba Negra también. Comenzamos mis conclusiones finales, chicos. El número que acabamos de ver es increíble y Trossmark, la serie Force, wow, se ha caracterizado por tener gran potencia de audio, chicos. Se los dije al escuchar José, al 90% de la potencia de audio, de una vez le da una paliza al Mega Pro en potencia de audio. Tiene muy buena claridad, no distorsiona, chicos, para nada. Los agudos hacen tremendo trabajo. Se me olvidó nombrarle, este parlante tiene lo que es una argolla, una arandela para llevarlo, chicos. La construcción se ve extraordinaria. No es el parlante más bonito a la vista, lo sé, ok, pero se ve buen material, súper resistente para golpes y caídas. Realmente es un parlante que se vende aquí en el Perú en 390 soles por tener la protección IPX7. No sé en tu país en cuánto se venda, yo voy a dejar el número aquí en dólares. Pero sinceramente, chicos, es un parlante que vale la pena. Primero porque es un parlante no tan pesado, no tan grande. Y segundo porque tiene buena potencia de audio, buena claridad de sonido, buenos bajos en este tamaño. Así que realmente para mí esta es una evolución por mucho al Trossmark Mega Pro por parte de la empresa
Trosmar. 100% recomendado si lo consigues en buen precio. Y como dije, si llegamos a 500 likes en este video, voy a hacer el desarmado. Vamos a ver cómo patean estos woofers con las canciones de DJ José. DJ José sigue trabajando, chicos, para hacer muchas más música y poder probarlas en estos parlantes. Este tipo de música son realmente pesadas y trabajan muy bien para uno enterarse el manejo de distorsión que puedan tener estos parlantes. Adicional a esto, obviamente estas músicas trabajan muy bien los rangos de medios, de bajos y de agudos, ¿ok? Bueno, chicos, ¿qué me gusta de este Trosmar? Prácticamente todo. Me gusta que se pueda conectar mediante NFC, Bluetooth. Me gusta que tenga la función para la ranura, para colocarle la tarjeta. Me gusta que tiene una buena duración de autonomía. Por lo menos te va a pasar más de 5 horas. Me gusta la potencia de audio y me gusta la claridad de sonido que tiene. Chicos, me van a preguntar, ¿es mejor que la Mamba Negra? Lo vamos a poner a prueba. Necesito 500 likes. Vamos a seguir apoyando al canal. Suscríbanse, porque con el gran, único, inigualable Mr. Headphone será. Hasta la próxima, papá.